principales funciones, aparte del ingreso facilitar el ingreso de glucosa a las células. Adicionalmente, siempre les indico, ya no voy a escribir eso, que además la insulina estimula a la hormona del crecimiento, tiene una lógica. Abundante alimento significa también potencialidad para el desarrollo. Y inhibe el apetito. Este es un conocimiento y un aprendizaje importante para saber que en niños especialmente, cuando se requiere que estos se alimenten de una forma ordenada, el consumo de pequeñas cantidades de glucosa a través de dulces inhibe el apetito y los niños no tienen mayor voluntad de consumir el alimento que los papás han cocinado. El glucagón es otra hormona de gran importancia que se produce en las células alfa del páncreas cuando hay una hipoglicemia moderada. Entonces, entre comillas, vamos a poner, es la hormona de la hipoglicemia moderada. Producimos glucagón en organismos ordenados al menos 3 veces al día, a media mañana, a media tarde y después de algunas horas de la cena. Cuando baja la glicemia, después de que los hidratos de carbono han sido absorbidos a nivel intestinal, a nivel de la sangre e introducidos a las células. Baja la glicemia y se produce glucagón, que lo que va a hacer es inducir la glucogenólisis la lipólisis y la gluconeogénesis. Entonces, son 3 procesos que son estimulados por el glucagón cuando todos los días estamos algunas horas después de haber consumido algún alimento, hidrato de carbono. La adrenalina, que es la hormona del estrés, que es la hormona de la lucha y la huida, son apodos que tiene esta hormona y que permite recordar cuáles son los efectos que tiene cuando hay algún problema que hace que obliga a que la persona tenga que luchar, tenga que huir, cosa que no es nada raro todavía en nuestros tiempos, o que esté afectado por alguna circunstancia más o menos grave que permita estrés agudo. Entonces, no voy a escribir ya esto, hormona del estrés agudo, hormona de la lucha y la huida, sino me voy a limitar al tema de hoy, que es bautizar a la adrenalina como la hormona del estrés agudo, perdón, de la hipoglicemia severa. Existen circunstancias que no son muy frecuentes en las que una persona llega a una hipoglicemia que pone en riesgo su vida, que pone a la persona al borde del coma hipoglicémico. Tal vez más o menos común en el campo de los diabéticos que se administran de forma ambulatoria su insulina, a veces pueden equivocarse, especialmente si son personas adultas de la tercera edad y se ponen una dosis excesiva. Entonces, en esos momentos hay una liberación de adrenalina que va a producir una serie de signos y síntomas, como son aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración profusa, ansiedad, taquicardia, aumento de la presión arterial y efectos en el campo de la energía, como son otra vuelta, glucogenólisis hepática y muscular. Además, también lipólisis
y finalmente gluconeogénesis. Bien, entonces la diferencia entre el glucagón y la adrenalina es que la glucogenólisis en el hígado, perdón, la glucogenólisis producida por el glucagón es exclusivamente hepática. En cambio, la adrenalina es en el músculo y en el hígado. En ambos casos, el organismo intenta, por estas tres vías, garantizar la provisión de glucosa, porque ya es la primera fuente de energía y porque es imprescindible la glucosa para el sistema nervioso central y para los glóbulos rojos. El cortisol es otra hormona que también está integrada a estos procesos que estamos manifestando. El cortisol es una hormona que regula el metabolismo energético intermedio, es una hormona que regula el metabolismo de las proteínas, es una hormona que está relacionada a la respuesta inmunológica adecuada, equilibrada, pero también es una hormona que se secreta con mucha frecuencia innecesariamente, entre comillas, innecesariamente. El cortisol, además de lo que hemos mencionado hace un momento, vamos a bautizar al cortisol como la hormona del estrés crónico. Preocupaciones económicas importantes, problemas emocionales, problemas amorosos, pérdidas, problemas que hay que solucionar, que son comunes en el ser humano, son comunes incluso en la gente que tiene todo. Siempre hay problemas que angustian a esas personas y que estimulan la liberación de cortisol por la corteza suprarrenal. Entonces, es un problema. Esto es un problema porque no es bueno. Vamos a ver por qué no es bueno. Pero sin embargo, como hace un momentito dije, nada es de balde, nada es al cohete, digamos, en el metabolismo de los seres vivos, en el ser humano en especial en este caso. Porque el estar preocupado es una especie de campana que tenemos en el cerebro que nos indica que tenemos que solucionar algo, algún problema económico, algún problema emocional. Sin embargo, un exceso de esta situación no es buena. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque el cortisol estimula la glucogenólisis hepática. Porque el cortisol estimula la lipólisis. Y porque el cortisol estimula la gluconeogénesis. Entonces, estamos viendo de que produce glucosa, tanto por la misma glucogenólisis como por los productos de la lipólisis, por ejemplo, el glicerol, que va a ingresar a la gluconeogénesis y porque estimula la gluconeogénesis. Produce glucosa en exceso sin necesidad, contrariamente a lo que hace la adrenalina y el glucagón, que estimula esta producción de glucosa con necesidad, por hipoglicemia. Acá no. Y el exceso de glucosa, pues es malo, especialmente en personas diabéticas. Por eso se dice que el cortisol y la adrenalina son hormonas diabetógenas. No olviden nunca lo que les acabo de decir, porque este es un problema muy común que afecta a los que tienen diabetes o a los que están por empezar el problema de la diabetes. Y la diabetes es un problema que tiene múltiples consecuencias de carácter renal, ocular, a nivel de la piel, cardiovasculares e inmunológicos. Entonces, aquellas personas que
incrementan su glicemia innecesariamente, están entrando en un exceso de glucosa innecesariamente también. Además de estas 4 hormonas que hemos mencionado, existen muchas otras que permiten una regulación fina. No es solamente la adrenalina, no es solamente el glucagón o la insulina, sino existen citocinas que van a regular finamente. Un ejemplo que hemos visto con mis alumnos en la práctica es que existe una sustancia que se llama GLP de tipo 1, glucagón like peptide de tipo 1. En español, péptido similar al glucagón de tipo 1. Esta es una incretina, así se la define. Y tiene como función estimular la liberación de insulina, estimular a las células beta del páncreas para la liberación de insulina. O sea que no es solamente entonces que la elevación de la glucosa va a permitir el cierre de los canales de potasio a nivel de las membranas de las células beta y que exista adentro la activación de proteínas de transporte que van a transportar a la insulina de la célula beta hacia la sangre. También hay otras sustancias como este GLP, péptido similar al glucagón. El ejemplo sirve para entender que no solamente son estas sustancias así gruesas, digamos, sino que existen también otras que van a permitir que haya una regulación fina, perfecta, para decir de otra forma. Otro problema o fenómeno, mejor dicho, dentro de lo que significa la integración del metabolismo son los procesos de retroalimentación negativa. Es decir, la producción de una sustancia va a permitir que esta sustancia inhiba a las células, inhiba la producción por las células responsables. Un buen ejemplo es el cortisol. Y también que está relacionado a los corticoides. En ambos casos el funcionamiento es similar. Entonces, a nivel del hipotálamo, se produce cuando hay una disminución del cortisol, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la ACTH. De la adrenocorticotrofina. La hipófisis anterior es la que libera la adrenocorticotrofina, que luego va a permitir la liberación de cortisol por la corteza suprarrenal. Es un efecto a distancia típico de las hormonas. Hay una disminución del cortisol o hay estrés crónico, entonces el hipotálamo libera la hormona liberadora de la ACTH, que en la hipófisis anterior libera ACTH y esta por la sangre va hasta la corteza suprarrenal para la liberación de cortisol. Aumenta el cortisol e inhibe al hipotálamo y a la hipófisis anterior. Ok, ahí está.
Otros mecanismos de regulación consisten en procesos de hidrólisis, por ejemplo, la hidrólisis de las enzimas proteolíticas liberadas por el páncreas, las activa. Estas enzimas proteolíticas están inactivas dentro del páncreas y de los conductos pancreáticos hasta que se liberan en el duodeno, donde se hidrolizan, se rompen y se activan. Y lo contrario sucede. La mayor parte de las enzimas que han cumplido su función se hidrolizan y se degradan en los aminoácidos correspondientes. Los procesos de fosforilación y desfosforilación. Estos procesos de fosforilación y desfosforilación son covalentes. Mientras la fosforilación estimula la liberación de glucosa del glucógeno hepático, paralelamente la fosforilación de la glucógeno sintetasa inhibe esta enzima. Y el proceso contrario, la desfosforilación va a intercambiar entonces este fenómeno. Y finalmente, la activación o inhibición de genes. Entonces, estos y otros que ya no vamos a mencionar son los responsables de que se integre de una forma casi perfecta nuestro metabolismo para que funcionemos bien. Las vías que están relacionadas con los hidratos de carbono son las iniciales, digamos, como fuente primaria de energía, porque tanto polisacáridos como disacáridos, como monosacáridos que terminan en glucosa, fructosa, sirven como energía para todo el organismo. Y en forma casi exclusiva para el sistema nervioso central. Para el sistema nervioso central y los glóbulos rojos. Entonces, esto es un concepto muy importante porque hipoglicemia lleva muy rápidamente al coma hipoglicémico, porque el cerebro se alimenta exclusivamente o casi exclusivamente de glucosa, con excepción de los cuerpos cetónicos que pueden convertirse en acetilcoenzima. Ya hemos indicado de que existen diferentes tipos de hidratos de carbono, polisacáridos, disacáridos, monosacáridos, y que un exceso de hidratos de carbono se almacena. Y las hormonas que regulan este proceso son las que hemos mencionado y varias citocinas de regulación fina. Vamos a ver acá en este gráfico cómo se integra en una primera mirada el metabolismo. Aquí arriba tenemos en verde, en azul y en café anaranjado los tres grandes grupos de alimentos: las proteínas, los derivados de los hidratos de carbono y los triglicéridos, las grasas. Entonces, si empezamos por el centro, vemos que la glucosa, aquí, en la glucólisis, va a producir piruvato, ATP
Y NADH. Aquí está. Si seguimos esta flechita acá, también produce NADH, cuyo destino será la cadena de transporte de electrones. El piruvato va a tener la importante vía de ingresar al ciclo de Krebs en negro. La rayita negra, el piruvato ingresa a la mitocondria y se va a convertir en acetilcoenzima A y va a permitir que el ciclo de Krebs funcione. Aquí, la línea, perdón, no la línea negra, la línea azul. Acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs va a producir el producto final del metabolismo, que es el CO2, va a producir coenzimas reducidas como el FADH, NADH, ambas se van a ir a la cadena de transporte de electrones para producir ATP. Con el insumo de oxígeno, por supuesto. Los intermediarios, como el piruvato, tienen otras vías. Por ejemplo, el piruvato puede convertirse en oxalacetato. ¿Cuándo se convierte en oxalacetato? Cuando hay necesidad de que se reemplace esta importante sustancia para que siga funcionando el ciclo de Krebs a partir de un proceso de descarboxilación. La acetilcoenzima A tiene otras vías, no solamente es ingresar al ciclo de Krebs y producir energía que hemos mencionado. También la acetilcoenzima A puede salir de la mitocondria y dirigirse a la síntesis de ácidos grasos. Y estos ácidos grasos van a unirse al glicerol para sintetizar los triacilgliceroles en el proceso llamado lipogénesis. También, ya que estamos acá, los triglicéridos, cuando hay necesidades de glucosa y de energía a través de las hormonas que hemos mencionado, van a hidrolizarse mediante las lipasas, van a entrar en la lipólisis, van a producir ácidos grasos. Estos ácidos grasos se van a oxidar en la beta-oxidación y van a producir una gran cantidad de NADH y FADH2. Pero también van a producir acetilcoenzima A. Seguimos esta flechita, donde nos muestra la producción de acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A también es la vía para la producción de los cuerpos cetónicos, que no están cocinados acá y que vamos a ver en otro gráfico. Nos vamos hacia las proteínas. Las proteínas pueden degradarse a aminoácidos y los aminoácidos pueden servir para sintetizar otras nuevas proteínas o para convertirse en piruvato, para que siga alguna otra vía que hemos señalado, o para convertirse en acetilcoenzima A, o para convertirse en intermediarios del ciclo de Krebs, para producir energía en circunstancias en que hay deficiencia de hidratos de carbono, fundamentalmente, y de las reservas lipídicas. Un otro aspecto importante de la degradación de las proteínas en aminoácidos es que estos pueden desaminarse, pueden perder su grupo amino y producir amoníaco, NH3. Y el amoníaco se va a convertir fijando un protón en ion amonio. Y en circunstancias, esto es normal, este amoníaco y el ion amonio van a ir al hígado y en el hígado van a convertirse en el ciclo de la urea en urea y van a ser eliminados mediante la orina. Cuando hay insuficiencia hepática, de eso hemos estado hablando en la práctica, cuando hay insuficiencia hepática, el hígado no funciona y por lo tanto el ion amonio y amoníaco no se convierten en urea. Y hay una complicación grave que se llama encefalopatía por amonio, que es un paso antes de la muerte. Esto ocurre muy frecuentemente en pacientes con cirrosis, alcohólica o no alcohólica, o en pacientes que tienen una insuficiencia hepática por alguna otra causa. Bien, entonces podríamos estar más tiempo en este gráfico. Yo prefiero irme acá.
para mostrarles más o menos lo que hemos estado mencionando, principalmente centrados en los hidratos de carbono. Empezando que estos hidratos de carbono de una o de otra forma van a acabar en glucosa, y la glucosa va a producir a través de la glucólisis ATP, poquito ATP, pero va a producirlo. Y NADH, poco NADH, pero va a producirlo. La NADH a la cadena de transporte de electrones para producir ATP. Pero la glucosa también es fuente de otras sustancias a través de sus intermediarios como el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Acuérdense ustedes que son productos de la ruptura de la fructosa 1,6-difosfato. Estas triosafosfatos tienen otras vías. Permiten la síntesis de glicerol, que es importante para que este glicerol se una a los ácidos grasos y permita la síntesis de triacilgliceroles. De la misma forma, el mismo glicerol puede ingresar al ciclo, convirtiéndose en estas triosafosfatos para la gluconeogénesis. Por eso el glicerol es una sustancia, junto con el lactato y algunos aminoácidos, es una sustancia gluconeogénica. Ahí están los triacilgliceroles. Por otro lado, la glucólisis tiene como producto final el piruvato. Pero hemos visto en el anterior gráfico que el piruvato puede convertirse en acetilcoenzima A en la mitocondria. Esta acetilcoenzima A va a ser el ladrillo básico para la síntesis de ácidos grasos. Los 2 carbonos que tiene la acetilcoenzima A van a contribuir de 2 en 2 en un proceso cíclico, aumentando la longitud de un ácido graso. De la misma forma, por supuesto, los ácidos grasos, cuando entren a la beta-oxidación, van a permitir la producción de NADH, FADH2 y acetilcoenzima A, que también puede entrar al ciclo de Krebs para producir entonces lo que ya conocemos como NADH, FADH2 y ATP. Pero también la acetilcoenzima A, cuando no está en exceso, pero en especial cuando está en exceso, va a producir cuerpos cetónicos. Acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Normalmente estos cuerpos cetónicos, cuando uno hace ejercicio por la oxidación de los ácidos grasos, se utilizan como fuente de energía porque tanto el ácido acetoacético como el ácido beta-hidroxibutírico pueden revertirse y convertirse nuevamente en acetilcoenzima A para que ésta sirva de fuente, entrando al ciclo del ácido cítrico. Y estos 2 que he mencionado, excepto la acetona, ingresan al cerebro, al sistema nervioso central, y pueden constituirse también de la misma manera en fuente energética. Esa es la excepción. Glucosa y estos 2 cuerpos cetónicos. Y finalmente, la acetilcoenzima A también es el insumo inicial para la síntesis de colesterol, que es una sustancia importante que va a permitir la síntesis de ácidos biliares, hormonas esteroideas y la vitamina D3. Gluconeogénesis, hemos mencionado ya que a través de la glucólisis hay 2 vías gluconeogénicas, la del lactato y de los aminoácidos. Y por último, casi por último, la glucosa también es un insumo para la vía de la pentosa fosfato, que va a producir NAD-fosfato reducido y ribosa 5-fosfato. NAD-fosfato reducido para la síntesis de ácidos grasos y la ribosa 5-fosfato para la síntesis de los nucleótidos. Finalmente, la gluconeogénesis también está íntimamente relacionada a este proceso. Una muestra entonces para iniciar el tema de las múltiples vías de integración del metabolismo
tanto en la vía de los hidratos de carbono como de los ácidos grasos, la gluconeogénesis y proteínas. Vamos a quedar ahí, muchachos. Hasta luego, hasta el día de mañana, viernes a las 2 de la tarde. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.